días. Nuevamente nos encontramos hoy para adorar a nuestro Dios, aprender de Él, lo que nos quiere enseñar, porque ciertamente es bueno Dios para con nosotros. Sean bienvenidos esta mañana cada uno de ustedes. Así que cada uno de nosotros preparémonos para escuchar la palabra del Señor, pero también adorarle y juntos en familia expresar nuestra gratitud. Disfrutemos este momento en familia. Buenos días, amada iglesia. Quiero que me acompañes en esta mañana a poder leer una pequeña porción de la palabra de Dios que encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Qué lindo es saber que toda criatura que es creada, que está creada en el cielo, en la tierra, en el mar, le alaba a nuestro amado Señor. Querido hermano, quiero que me acompañes a poder orar y dedicarle este tiempo a nuestro Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que nos permites disfrutar, Señor, día a día.
Gracias, porque toda criatura te alaba. Te pedimos, Señor, de que nuestro corazón, nuestra mente, Señor, esté preparada, Señor, y dispuesta para poder alabarte. Tú te mereces todo, Señor, y queremos pedirte a que con libertad, Señor, en el lugar donde estamos, puedas recibir esta alabanza. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, que estás en casita, te invito a que te pongas de pie en el lugar donde te encuentras a poder disfrutar y poder alabarle al Señor, porque Él se merece toda nuestra alabanza. A Él sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Nos rendimos ante ti, Señor. Decimos todos juntos. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel.
guía y mi sostén, mi camino pues fluirá, es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, mi camino. Adoramos tu majestad, tu poder. Eres digno de recibir toda la gloria, Señor. Nos deleitamos en tu presencia. Rendimos nuestro corazón. Trabaja en él, Señor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Díselo al Señor. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Muy buenos días, queridos hermanos, es para nosotros un gozo estar con ustedes en este hermoso tiempo, para lo cual pido que abran sus Biblias en Daniel 2 del 20 al 22.
La palabra del Señor dice así: Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Buenos días, hermanos. Vamos a orar por el nuevo presidente del Perú, por un gobierno en el temor y sabiduría del Señor, y por los hermanos y personas delicados de salud por COVID. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites entrar en tu presencia. Glorificamos tu nombre, Señor, y ponemos cada uno, Señor, de las peticiones levantadas aquí, Señor, en este tiempo.
las ponemos en tus manos, sabiendo que tú obrarás, Señor, conforme a tu voluntad y conociendo, Señor, el deseo de nuestro corazón. Agradecemos, Señor, porque eres bueno, Señor, y tu fidelidad, Señor, va más allá de lo que nosotros entendemos y comprendemos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Así podemos orar. Amén. Amén. Sigamos con el culto, hermanos. Muy buenos días, amada Iglesia de Arequipa. Hoy día continuamos con nuestra serie Fortaleciendo nuestra fe en la suficiencia de Cristo. El tema de hoy es Cristo, el Hijo del Hombre y su mensaje. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos el capítulo 2 y vamos a dar lectura a 2 párrafos. Vamos a leer primero del 1 al 4 y después del 14 al 18. El texto de la palabra de Dios dice así: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Pasamos al versículo 14. Así que, por cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En el capítulo 1 de Hebreos que tocamos la semana pasada y antepasada, vemos que ahí no hay mandamientos para la iglesia. En este capítulo 1 se nos dice o se nos declara acerca de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. En Hebreos capítulo 1 también tiene una similitud con el Evangelio de Juan, en el cual dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, Dios el Hijo tomó forma humana como la palabra suprema y decisiva de Dios para el mundo. Otra porción de la Escritura va a decir: todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Jesús. Todo lo que necesitamos saber de Dios y de cómo se relaciona con nuestras vidas, lo aprendemos de lo que escuchamos y vemos en su última palabra, es decir, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En resumen, el capítulo 1 de Hebreos dice que el Hijo de Dios es el heredero de todas las cosas. También nos dice que Él hizo el mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza divina. También nos dice Hebreos 1, Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Añade, Él se sentó a la diestra de la majestad de Dios y Él es mayor que cualquier ángel, porque los ángeles le ofrecen adoración. Él es el Dios Todopoderoso. En este capítulo de Hebreos 1 no hay mandamientos para nosotros, solo hay, repito, declaraciones y celebraciones de la grandeza y de la supremacía de quien es Jesús, el Hijo de Dios. Pero también nos añade el escritor de Hebreos que los destinatarios de la epístola vivían una circunstancia bastante difícil. Muchos estaban en peligro de dejar la vida cristiana por temor, por desencanto, por apatía o por diferentes situaciones que estaban viviendo, ya que ellos vivían un tiempo de prueba y tribulación a causa de su fe en Cristo. De ahí que el escritor a los hebreos les da un mandamiento a la comunidad, pero también una advertencia. Por eso, en primer lugar, veremos el peligro de descuidar su mensaje. La Escritura va a decir: por tanto, es necesario
que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En el capítulo 2, lo primero que se lee es un mandamiento y a la vez también una advertencia, algo que debemos hacer. El capítulo 2 empieza diciendo estas palabras, por tanto, como Dios ha hablado mediante su Hijo en estos últimos días finales, y como Él es el Creador, sustentador y redentor de todos, por tanto es necesario prestar mucha atención a lo que hemos oído. Así que el primer mandamiento en este libro es que debemos prestar atención a la palabra de Dios revelada en su Hijo. El escritor de Hebreos está diciendo aquí que en la vida cristiana debemos de continuar escuchando todo el tiempo la palabra de Dios y debemos hacerlo con mucha atención. Hebreos 2.1 nos dice en otra traducción literal, dice así: es excesivamente necesario que prestemos atención a lo que hemos oído. No solo es una opción que usted puede tomar, es necesario prestar mucha atención a Jesús como la palabra viva de Dios y velar y cuidar de nuestra salvación. De ahí que nos da dos advertencias para cuidar el camino de la salvación. Y el primero es: debemos ser diligentes en nuestro andar por el camino de la salvación. Ahora bien, ¿en qué debemos ser diligentes para mantener nuestra relación con Cristo de manera fresca y ferviente? La manera que tenemos que hacer es darle la importancia en estudiar, en profundizar y obedecer las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Hebreo dice que debemos de atender a las cosas que hemos oído. Y la carta de Timoteo agrega también que debemos usar bien la palabra de verdad. Vemos entonces que la lectura de la palabra de Dios, la memorización, la meditación y el estudio de la Biblia son una base fundamental en nuestra relación con Jesús y también en nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios conocemos a nuestro Salvador en toda su grandeza. Conocemos a nosotros mismos y nuestra necesidad de Él. Aprendemos cómo vencer el pecado. Aprendemos cómo agradar a Dios. Recibimos consuelo, dirección y fortaleza para hacer la voluntad de Dios. Recibimos las armas que necesitamos para vencer a Satanás con todas sus artimañas. Teniendo a la mano un recurso tan excelente, estamos en el deber de apartar tiempo para leer la palabra del Señor y considerar detenidamente lo que Dios nos está enseñando a través de ella. Si no lo has hecho, hermano querido, empieza hoy con un cuaderno, toma nota lo que estás aprendiendo de las Sagradas Escrituras y quizás te ayude a contestar algunas preguntas cuando lo leas y te preguntas: ¿qué me está hablando Dios en este pasaje? ¿Qué me quiere enseñar a través de esta enseñanza? ¿Cómo puedo aplicar este pasaje a mi vida? ¿Qué debo hacer? Y también, ¿qué debo dejar de hacer que me enseña la palabra de Dios? Son preguntas que puedes hacer a la hora que estudias tú en tu vida devocional. En el camino de la salvación debemos de ser diligentes en escudriñar las Escrituras y tomarlos con mayor seriedad. Por tanto, es de vital importancia para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual, más que el vestido, más que la comida, más que las comodidades. Nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo de diligencia y de tomar como suma prioridad el camino de la fe. Él dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y le desafió a sus discípulos a tomar de su ejemplo. Nuestras iglesias de hoy necesitan conocer esta verdad revelada en la palabra de Dios, pues los desafíos y las necesidades a las cuales se confrontan los cristianos todos los días son muchos. Por ejemplo, las tentaciones de la carne, la pobreza extrema, la corrupción a todo nivel, la violencia, el materialismo desenfrenado, el humanismo, ideologías antibíblicas, la idolatría, la inmoralidad, el ocultismo en todas sus variantes y otros temas más que la palabra de Dios tiene una respuesta para nuestra vida y una enseñanza.
Frente a todo esto es urgente que la Iglesia de Jesucristo viva y anuncie el mensaje de las buenas nuevas, de las bendiciones del reino de Dios y del nuevo orden que Cristo trae, caracterizado por justicia, paz, felicidad verdadera y también gracia y misericordia y una vida en santidad revelados en la palabra de Dios. El texto también añade otra advertencia. Debemos de tener cuidado que no nos deslicemos por descuidados. Hermanos, el descuido de caminar en fe en Cristo trae negligencia y pasividad a la vida espiritual y como consecuencia un alejamiento de la comunión con Cristo y también se deja de hacer su voluntad. Interesante, la palabra deslizar quiere decir literalmente dejarse llevar por la corriente. Mis amados hermanos, esta advertencia sigue vigente hoy día, ya que hay tantas cosas que distraen al creyente de hoy que los lleva a la flojera y a la indiferencia espiritual, que se pueden convertir en un terreno fértil para deslizarse poco a poco de la vida cristiana y, por supuesto, llevar a muchos creyentes a la ruina espiritual. La palabra deslizarse es una metáfora que describe a un barco que se ha soltado de su amarre seguro y queda poco a poco a la deriva, llevado por las corrientes del mar. Siempre hay un peligro de desviarse de la sana doctrina, que una vez lo recibimos, y el cual también profesamos. El creyente puede luchar entre obedecer a Dios o complacer a la carne cuando empieza a deslizarse. Como creyentes podemos dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo. ¿Y por qué se da eso? Porque algunos creyentes están descansando cuando deberían estar vigilantes en su vida espiritual. Se descuida las advertencias que la palabra de Dios nos da y se dejan llevar por la cultura en la cual vivimos o también por los deseos e inclinaciones propias de nuestra naturaleza pecaminosa. Sabemos que esta advertencia que nos da la palabra de Dios es para los creyentes, porque el autor de Hebreos se incluye a sí mismo. Él no está invitando a los incrédulos, a los inconversos a creer a Jesús, sino a todos los creyentes a ser diligentes en caminar con Cristo y en cuidar esta salvación. Por ello, es necesario ser vigilantes y diligentes en nuestro caminar con Dios. Si no, perderemos la aprobación del Señor y nos dejaremos llevar cada vez más lejos por esta corriente de antivalores de este mundo. Hermanos, los peligros más grandes que puede hacer que la iglesia y el creyente se deslice del camino de la fe son la negligencia y la apatía espiritual. El cristianismo evangélico de nuestro tiempo cada vez más va profesionalizando su fe a una fría asistencia dominical al templo o a las redes sociales, pero se congrega o asiste solamente cuando está con buen ánimo o simplemente tiene tiempo. Con esta apatía de muchos creyentes, la misión de Dios y el servicio a Él y el testimonio de Cristo son dejados al último lugar. Y en cambio, muchos cristianos dedican su mayor esfuerzo y tiempo a la búsqueda de sus logros personales, como hacer dinero, posiciones materiales, trabajo, estudio, placeres personales que atraen el mayor tiempo en el cual lo dedican. Ahora, no es malo hacer eso, pero la palabra nos enseña que primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Siguiendo este pensamiento, la fe evangélica cada vez se reduce a un nombre, a una tradición, y con el tiempo el cristianismo se vuelve puramente nominal. Cuando uno sigue y se va deslizando, el estilo de vida de un creyente es distinto con los valores del reino de Dios. Y la palabra del Señor brilla por su ausencia en la vida de muchos cristianos. De esta manera, las iglesias y el cristiano están rayando en el peligro de la negligencia y la pasividad como consecuencia de que corren en el riesgo de deslizarse del camino de la fe si es que no reaccionan pronto. Por eso la palabra del Señor nos advierte en este pasaje que la pereza, la apatía espiritual
son factores que pueden afectarnos en nuestra fe, provocando en nuestra vida incredulidad y como consecuencia un alejamiento de Dios y por supuesto de la vida cristiana. Es evidente que en Hebreos no se nos dice la clase de castigo que le espera al que descuida su salvación, pero es claro que quien haga esto sí será castigado. Algunos escritores o algunos teólogos han encontrado en este pasaje la base para sostener que nuestra salvación se puede perder, pero este texto no puede ser conclusivo para sostener dicha afirmación a la luz de toda la enseñanza bíblica. Lo que sí está claro es que la persona que descuida su salvación no quedará sin castigo. Por eso que la Escritura dice, toda persona que siembra también, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Bueno, a través de este pasaje, la palabra de Dios nos exhorta entonces a tomar en serio el camino de la salvación, el camino de la fe. Al mismo tiempo, nos invita a examinar nuestra situación espiritual, si somos diligentes, si estamos tomando con seriedad el mensaje de Dios, si estamos considerando la palabra de Dios para nuestra vida. Por tanto, reflexionemos y no rechacemos esta advertencia. En segundo lugar, ¿qué nos dice el escritor de Hebreos? En segundo lugar, nos habla lo siguiente: la superioridad de Cristo sobre los ángeles en su humanidad. El texto va a decir, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? En el versículo 5 de nuestro texto, es justo que esta salvación en el plan de Dios esté sujeto al orden hacia el hombre y no a los ángeles. Los judíos en su tiempo creían que los ángeles administraban las naciones del mundo. Pero Hebreos afirma que el mundo venidero, es decir, el reino de Dios, no será sometido a los ángeles, sino estará sometido a Jesús, nuestro Salvador y Señor. Por tanto, el que quiera participar en el mundo venidero no se va a dirigir a los ángeles. El mundo venidero, el reino de Dios, empieza a venir a nuestras vidas cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor personal. En el versículo 6 al 8 del texto que hemos leído, el autor cita un salmo mesiánico que está en el Salmo 8, para comprobar la autoridad del hombre sobre todas las cosas. El Salmo 8 expresa la admiración de su autor ante la posición elevada que Dios ha dado al hombre en su creación. En base a la afirmación de que Dios sometió todas las cosas al hombre, el autor de Hebreos arguye que no puede haber una parte de la creación fuera del dominio del hombre. Sin embargo, al observar el mundo presente, no vemos que todavía el hombre tenga este dominio total. Solamente por la fe podemos ver el principio del cumplimiento de este salmo en la persona de Jesús. Él es superior a los ángeles y fue hecho por poco tiempo menor que ellos. Ahora está coronado de gloria y de honra. Los ángeles no gobernarán sobre los hombres en el mundo venidero, sino ellos estarán sometidos a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios no dejó nada que no esté sometido a Cristo. El escritor está convencido de que el cumplimiento pleno de este salmo se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha coronado a Jesús como el soberano de todas las cosas, pero antes de su coronación, Jesús tuvo que padecer, tuvo que experimentar la muerte por los pecados de toda la raza humana. El versículo 9 va a decir, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El texto enseña la identificación de Cristo con los hombres en toda su experiencia, inclusive en la muerte como resultado del pecado de todo ser humano. Pero de la misma manera en que Él se identificó con el hombre en su humillación y murió por todos, todos los que se identifican con Él por la fe pueden participar también en la gloria y la honra con que Él está coronado. El autor emplea la forma singular con la palabra todos. Así enfatiza que Jesús murió no solo por la humanidad en general, sino por cada individuo en particular. En Cristo, todo ser humano tiene la oportunidad
de alcanzar el propósito de su Creador. Hebreos afirma que todo esto sucedió solamente por la gracia de Dios. El sacrificio de Jesús y su exaltación fue el plan de Dios para abrir el camino hacia la presencia de Él. En los versículos 10 y 11 dice lo siguiente: porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Dios salva a los hombres santificándolos por medio de uno que se identificó con ellos en sus debilidades y en sus sufrimientos humanos, Jesús, el Hijo de Dios. Por tanto, manda a Jesús como autor de salvación. Jesús es un pionero en el sentido que pasó por el camino del sufrimiento y llegó a la gloria de Dios y ha abierto el camino para que todos aquellos pudiéramos seguirle a Él. La Escritura va a decir que Él abrió el camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Los sufrimientos y la muerte de Jesús son la manifestación más clara de su amor y de su deseo de rescatarnos del pecado. Somos pecadores, hermano, y por tanto no podemos entrar a la presencia de Dios, un Dios 3 veces santo, sino por medio de la obra de Cristo, por medio de la sangre de Cristo. Y es en Cristo que tenemos también, Él nos santifica para poder acercarnos a su presencia. Para esto, Jesucristo tuvo que tomar naturaleza humana sin pecado e identificarse plenamente con nosotros, aún en el sufrimiento, como consecuencia del pecado de todo ser humano. El Hijo Eterno de Dios expresa su identificación con los hombres llamándoles hermanos. Para el autor de Hebreos, un aspecto básico de la condición humana es vivir por la fe. Así como Jesucristo se identificó con nuestra condición de debilidad y sufrimiento, también se identificó con nosotros por la fe. El que había visto toda la gloria de Dios en el cielo, bajó a este mundo y aceptó la necesidad de vivir aquí en la tierra en fe. Hebreos dice lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El versículo 14 nos habla o nos recuerda que somos creación de Dios y de mucho valor para Él. La entrada del mismo Hijo de Dios en esta creación material comprueba el valor que Dios tiene sobre su creación. Ser espiritual no es negar el valor del cuerpo, sino usar aún nuestro cuerpo para hacer la voluntad de Dios. El propósito de esta identificación que Jesucristo tuvo es para poder cada día caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. En Cristo tenemos la victoria. La resurrección de Jesús comprueba que la aparente victoria del diablo y de la muerte fue en realidad una derrota para ellos. El versículo 15 nos habla que el propósito de la destrucción de la muerte es librar a todos aquellos que vivían en esclavitud de ellos. La muerte era una sombra que oscurece, o es una sombra que oscurece toda la vida humana, desde que nacen, y lo hace esclavo de ese temor, en vez de gozar la vida que Dios nos quiere dar. Por eso que muchos actos de muchos seres humanos tratan de escapar de la muerte, buscando el elixir de la vida, el alargamiento de la vida, otros quizás olvidándolo a través del licor o las drogas, o quizás metiéndose en el mundo material, buscando sobrevivir. Pero la existencia de una persona sin Cristo, déjeme decirle, es una muerte que está en vida. Una persona sin Cristo está muerto en vida. Pero la paradoja que nos muestra el escritor de Hebreos es que Cristo murió para darnos vida y que por medio de su muerte y resurrección Él nos otorga vida y vida eterna. El cristiano va a pasar por la experiencia de la muerte, como todo ser humano, pero ya no teme la muerte, porque en Cristo somos más que vencedores. Cuando somos de Dios, no tenemos por qué temer a la muerte, porque sabemos que es la puerta de entrada a la vida eterna, al reino eterno de Dios. Por eso que la muerte y resurrección de Cristo nos libra, como dice el escritor de Hebreos, del temor de la muerte. La muerte ya ha sido derrotada. Cristo lo venció. Él sacó a luz la vida.
Por eso el mismo escritor de Hebreos va a decir que Cristo vino en ayuda a los descendientes de Abraham. ¿Y por qué? Porque Abraham es el padre de la fe, y por la fe nosotros creemos que la muerte de Cristo y su resurrección nos da vida eterna y esperanza. El Hijo de Dios se hizo semejante a nosotros en todo. Solamente compartiendo nuestra naturaleza nos puede representar como sumo sacerdote ante Dios. Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nuestras debilidades. Por eso dice la Escritura: por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos y amigos, la identificación de Cristo con los hombres era necesaria para que Él fuera misericordioso. Cristo entiende nuestras debilidades, Cristo entiende nuestros fracasos. Él nos tiene paciencia porque Él experimentó también esos sufrimientos. Nuestro sumo sacerdote, por tanto, es fiel. Y repito, Él está intercediendo por nosotros todo el tiempo a la diestra del Padre. Por eso que podemos anunciar esta verdad, que todos aquellos que temen a la muerte no tienen por qué temerla, porque Cristo venció la muerte. La pregunta sería: ¿cómo puede anunciar esa verdad a los que están cerca de usted? Bueno, decirle que Jesucristo vino a la tierra, tomó forma humana, Dios se hizo carne y entiende tus debilidades y entiende tus luchas. Él ha pagado una sola vez y para siempre el castigo por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y se puede confiar en Él para que podamos ser fortalecidos en nuestra vida todos los días. Los creyentes estamos libres de la dominación del pecado desde el momento que entregamos por completo, totalmente, a Cristo y confiamos plenamente en Él. Saber que Cristo sufrió el dolor y se enfrentó a la tentación nos ayuda a enfrentar también nuestras propias pruebas, luchas y tentaciones. Jesucristo nos entiende y nos fortalece todo el tiempo. Podemos entonces confiar en Cristo, que podemos salir victoriosos del sufrimiento, de la tribulación y de las tentaciones, porque Cristo es aquella persona que nos fortalece. Él nos comprende, Él nos ayuda, Él siempre está a nuestro favor. Qué bueno saber que en Jesucristo tenemos paz, esperanza y también vida eterna. Por eso, amigos y hermanos, su mensaje, el mensaje de Jesús, sigue vigente hasta el día de hoy. Él te ama. Con amor eterno, dice su palabra, te ha amado. Él no quiere que usted sea condenado y que se vaya a la perdición. Por eso murió en la cruz del Calvario, para otorgarle perdón, vida eterna, traerle paz y esperanza para que usted pueda venir y tener esa paz que solamente Dios lo otorga. Por eso, mi hermano y mi amigo, tenemos un mensaje para usted. Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, quien nos entiende y quien nos ama. Venga Cristo, venga su Salvador, confíe en Él. Permítame tener una palabra de oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias por darnos en Cristo la salvación y la vida eterna y la esperanza que solamente encontramos en Él. Permite que todos aquellos que nos ven a través de esta plataforma pongan su confianza en aquel que es el autor y de nuestra salvación, y valoremos cada día su mensaje y cada día, Señor, cuidemos nuestra salvación. Una vez más, bendice a tu iglesia, bendice a las familias, bendice tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar de hombres que te quieren agradar, con manos limpias
hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Buenos días, hermanos. Estos son los anuncios de la semana. Miércoles, jornada de oración de 5 de la mañana a 9 de la mañana vía Facebook y vía Zoom. Culto de oración por la noche a las 7, también vía Facebook. Ayuda con amor. Te seguimos animando a que puedas apoyar a todas aquellas familias que estén pasando por necesidad, y si deseas hacerlo, comunícate con los números que aparecen en pantalla. Desde este sábado 24 de julio tendremos oración de padres por los hijos de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Asimismo tenemos el nuevo ciclo de EBC Virtual, Escuela Bíblica de Crecimiento, y se estarán dictando 3 cursos: Mi Nueva Alianza número 2, Madurez y Apologética número 2. Empezamos el 8 de agosto. Para mayores informes e inscripciones, comunicarse con el pastor Luis Llanos o la hermana Yulisa Yucra. Eso sería todo. Gracias. Bendiciones. Mejor es un día
casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Salmo 72, 18, 19. Dios los bendiga. Y quiero, a nombre del cuerpo pastoral de nuestra iglesia, Alianza Cristiana de Arequipa, Consejo Administrativo, queremos desearle a todos los que nos ven por estas redes un feliz 28 de julio. Que Dios les bendiga.